Muy buenos días, hermanos, qué lindo es estar en la casa del Señor y reflexionar en esta mañana en su palabra. Entonces, recuerden las actividades que tenemos, son nada más una de las actividades que se nos olvidó decir, pero el viernes 24 no solamente tenemos la reunión de estudiantes, sino que el viernes 24 tenemos nuestra reunión de hombres y va a ser en la casa del hermano Oscar Rojas. Así que si tú eres hombre, acércate al hermano Jorge para dar la información, que nosotros tenemos también nuestra reunión de hombres también. Así que esa semana tenemos hombres, mujeres y el festival. Así que va a haber muchas cosas. Muy bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 7. Y esta mañana, hasta mediodía ya vamos a estar viendo desde el versículo 36 al versículo 50. Y es una historia sumamente interesante, sumamente importante, pero también para esa época era una historia que posiblemente era sumamente escandalosa. Pero en medio de ese escándalo vemos a Jesús allí, un Jesús amoroso, un Jesús diferente. Así que yo invito a que pueda abrir su Biblia entonces, Lucas capítulo 7, y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con ellos, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungió con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Pueden tomar asiento. El escándalo del perdón. Una vez más el Señor nos invita y nos enseña a que tenemos que mirar a las personas de una manera diferente. Si vemos el resumen de todo el capítulo 7 que hemos estado estos últimos domingos, todo el capítulo 7 del libro de Lucas está respondiendo una pregunta: ¿quién es este Jesús? Un grupo decía: pero ¿quién es este Jesús que perdona? ¿Quién es este Jesús que sana? Pero si vemos, Jesús es el que sana, porque lo vimos en los primeros versículos: al siervo del centurión Jesús sanó. Entonces Jesús es el que sana. Jesús es el que resucita. Vimos también cómo resucitó
al hijo de la viuda que estaba muerto. No solamente Jesús sana, sino que Jesús resucita. Y Jesús es el Hijo de Dios y el que había de venir. Es el mensaje que le dio a Juan y a los discípulos que se acercaron a preguntarle si era él o esperaban a otros. Ahora, y aquí vemos cómo Jesús es el que tiene poder para perdonar muchos pecados. Los pecados. Muchos milagros han sucedido en todo este capítulo que estábamos viendo, pero ninguno de ellos compara al milagro de un corazón transformado, restaurado, perdonado y cambiado por el poder del amor de Jesús. Esta es una gran verdad, lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vemos que después de estar compartiendo allí, vemos que un fariseo llamado Simón le invita a Jesús a comer en una casa. Si vemos los pasajes paralelos en Mateo, en Marcos y en Lucas, habla de Simón. Entonces vemos allí un fariseo llamado Simón. No sabemos cuál era el motivo de la invitación, pero sabemos que era un evento muy grande. Posiblemente a Simón sí le gustaba invitar personas a su casa. Entonces ese es el contexto. Simón invita a Jesús a ir a comer a su casa, y en ese transcurso suceden cosas hermosas y maravillosas, pero también cosas que debemos aprender a reflexionar cómo está nuestra vida. Y desde el versículo 36 al versículo 39, lo que podemos ver allí es una mirada de juicio. La semana pasada estábamos pensando en la mirada de Jesús, pero vamos a ver aquí una mirada de juicio en medio de esa situación que esta persona lo invita a comer a su casa. Llega una mujer, pero el dueño de la casa tuvo juicio, es verdad, tuvo un prejuicio antes de ver. Entonces, lo primero que podemos aprender, una mirada de juicio. En el versículo 39 dice así: y al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, no le dijo a Jesús, pensó, el fariseo que lo había invitado se dijo, este hombre, si fuera profeta, o sea, el fariseo lo invita a Jesús. ¿Le invita a Jesús sabiendo y reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios el Salvador? ¿O le invita a Jesús porque ya estaba siendo popular? ¿Cuál fue la intención de invitar a Jesús? Invita a Jesús y llega una pecadora y él dice, si este fuera un verdadero, ¿qué dice? Profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando, una pecadora. Entonces, este fariseo era una persona que era religioso, que conocía la ley, que invita a Jesús a su casa, pero no estaba disfrutando al 100% de la presencia de Jesús. Y me hace pensar en tres cosas. Lo primero, un religioso siempre es crítico. Una persona religiosa siempre está criticando, siempre está buscando algo en que no está correcto. Lo segundo que me da a entender es que un religioso no solamente siempre es crítico, sino que ve lo externo antes de lo interno. Y me hace reflexionar también que un religioso siempre es guiado por prejuicios morales y prejuicios religiosos. Los que atacaban a Jesús y los que chocaban con Jesús eran los religiosos. Y Jesús estaba con ellos y ellos no tenían la manera de ver que Jesús, el Salvador, el Mesías, el esperado, estaba con ellos. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una vida espiritual y no una vida extremadamente religiosa. Hay una diferencia de espiritualidad y religiosidad. La espiritualidad me acerca al Señor, la religiosidad me hace ver la crítica y los demás que están mal. Entonces vemos allí que este hombre religioso tiene una actitud negativa.
hacia lo que estaba sucediendo allí. No estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo esta mujer, pero tampoco estaba de acuerdo con ¿quién? Con Jesús. ¿Cómo va a permitir Jesús eso? Pero el hombre piensa que sabe. El hombre piensa que los demás están incorrectos. El hombre piensa que está bien y Jesús y la mujer están equivocados. Y le dice, ay, a Jesús, si este fuera un verdadero, bueno, no le dice, lo piensa, si esto fuera un verdadero profeta. Simón solo ve lo que él quiere ver. ¿Cuál era el problema de Simón? Aunque parece ilógico, el problema de Simón era la ceguera. Pastor, en ningún momento dice que era ciego allí. La ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque no podía verse a sí mismo, porque no podía ver la mujer que estaba allí pecadora, y no podía ver a Jesús correctamente. Entonces, una mirada desde el juicio. Cuidados, hermanos, que nosotros tengamos una mirada desde la crítica y desde el juicio hacia lo que Jesús puede hacer con un pecador y hacia lo que Jesús está haciendo. Pero la historia no queda allí. Porque como vemos una mirada de juicio, también hay una historia de perdón. Y ese es el segundo punto. Hay una historia de perdón. Si vemos los versículos, dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando dentro de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Vamos más adelante. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón: pienso que aquel a quien perdona más. Una historia de perdón. Ya vimos el corazón crítico del religioso. Pero hoy vamos a ver el corazón de una mujer pecadora. Si vemos aquí, dice una mujer de la ciudad que era pecadora. La mayoría de los estudiosos entienden o llegan a la conclusión, porque todos somos pecadores, pero se cree que era una prostituta. Una prostituta. ¿Cuál era su pasado? La Biblia en el versículo 37 le describe como una mujer de la ciudad. También la Biblia lo describe como una pecadora. El hombre, el fariseo Simón dice: ¿qué clase de mujer? Vemos que era pecadora y Jesús dice sus muchos pecados. Entonces vemos que la mujer que se acerca a Jesús era tremenda y completamente pecadora. Su pasado. Hay mujeres todavía que tienen un pasado difícil y hay hombres también que tienen un pasado difícil. Pero no solamente tenemos que pensar en el pasado, sino que su presencia en ese momento incomodaba. Ellos no querían que esté esa mujer.
Ellos no querían que esa mujer se acercase. Ellos no querían que esa mujer estuviese allí en esa cena tan especial y tan importante que estaba dando Simón a Jesús. Pero esas cenas significaban que la casa estaba abierta y muchas veces la gente se acercaba para ver qué estaba pasando en esa casa. Pero si vemos, todo lo de esta mujer estaba mal. Su pasado era malo, su presente en el lugar donde estaba no querían de su presencia. Ahora, ¿te ha pasado alguna vez que miras el pasado y dices, wow, qué pasado tengo? Y que miras el presente y te das cuenta que hay personas alrededor tuyo que no aceptan tu presente. Esta mujer no le importó su pasado y no le importó si incomodaba a Simón y a los que estaban allí. Esa mujer fue directamente a Jesús. Fue directamente a Jesús. Encontró en Jesús posiblemente el descanso que necesitaba, la paz que necesitaba. La Biblia no nos explica el motivo de las lágrimas, pero sí que con esas lágrimas, ¿qué hicieron? Lavaron los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esas lágrimas eran de una mujer arrepentida, una mujer agradecida, una mujer recibiendo el amor, el perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ella estaba que rompió el frasco, el perfume, el alabastro y se lo entregó al Señor y besaba sus pies y con su pelo secaba también sus pies. Ahora, era un acto tremendamente de amor, pero los que estaban alrededor estaban criticando eso. Pero ella se enfocó en Jesús. Y vemos allí algo más que podemos aprender en estos versículos. Un secreto para la adoración. Entonces vemos allí unos ojos que estaban juzgando, que estaban criticando, que estaban viendo una acción mal. Vemos una mujer pecadora, arrepentida, que se acerca al Señor. Vemos una historia de perdón. ¿Y cuál es ese secreto de la adoración? ¿Se acuerdan cuando le pregunta Jesús, ¿cuál de los dos va a amar más? ¿El que se le perdonó 500 denarios o el que se le perdonó 50 denarios? Ahora, 500 denarios equivalía a más de un año y medio de trabajo. Y se cree que el perfume que ella derramó era aproximadamente eso o hasta más. Pero a ella no le importó el costo porque estaba derramando en señal de adoración. ¿Cuál es la parábola que hace Jesús allí? Es fácil de entender. 2 personas con una deuda. Una persona debe 10 veces más que la otra persona. Pero la persona perdona a los dos de la misma manera. Y hay una simple pregunta. ¿Cuál de ellos va a amar más? La que es mayormente perdonada. Simón tuvo razón al responder, pero no estaba entendiendo su situación. Estaba cegado todavía con la actitud de esta mujer. ¿Qué podemos ver allí? Y Jesús le dice, ¿ves esta mujer?
Jesús la veía y Simón también. Pero Simón veía el pasado de esta mujer. Simón posiblemente veía los pecados conocidos de esta mujer, la reputación de esta mujer en la ciudad. Pero nadie veía el pecado de Simón. Ambos estaban espiritualmente necesitados de Jesús, tanto la pecadora como el fariseo. ¿Y cuál era la diferencia entre los dos? Fíjense, ahí vemos la diferencia. Simón no le dio agua a Jesús para que se lavase los pies. ¿Qué hizo esta mujer? Regó sus pies con lágrimas. Simón no le saludó con beso. Esta mujer no dejó de besar los pies de Jesús. Simón no ungió su cabeza con aceite. Esta mujer ungió sus pies con perfume. Ella amó. ¿Por qué? Porque muchos pecados le fueron perdonados. Esta historia demuestra un gran contraste entre dos personas. Simón no era consciente de la necesidad de un Salvador. Simón invitó a Jesús a comer a su mesa, a estar en su casa, posiblemente para apariencia, posiblemente para saber, pero no se estaba dando cuenta que estaba invitando al Hijo de Dios que tiene poder para perdonar pecados. ¿Será que a veces estamos comiendo e invitamos a Jesús y le hacemos un lado? ¿Será muchas veces que vamos a la iglesia y adoramos a Jesús, pero no tenemos comunión con Jesús? ¿Será que a veces externamente parecemos espirituales, pero estamos lejos de Jesús? Hay un contraste completamente entre Simón y esta mujer. La mujer tuvo conciencia de su necesidad porque era pecadora y recibió el amor, el perdón y la misericordia de Jesús. El pecado más grande a veces es no ser consciente de que somos pecadores. Otra vez lo repito. A veces no somos conscientes de que somos pecadores. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque hay autosuficiencia en nosotros. Porque tenemos una actitud de crítica. Porque tenemos una actitud que siempre miramos al otro que necesita y que está mal. La autosuficiencia no me salva y no me lleva a Jesús. El sentido de necesidad abre la puerta al perdón de Jesús. Y eso me lleva al último punto que quiero compartir con ustedes. Está del versículo 48 en adelante. Una salvación por fe. Una salvación por fe. Hay 3 frases de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. 3 cosas sumamente importantes que uno puede disfrutar. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es suficiente. Tus pecados son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora te hago una pregunta. ¿Ha hecho Jesús eso en tu vida? ¿Ha perdonado tus pecados? ¿Tu fe
te ha salvado? ¿Estás caminando en paz con el Señor? La salvación es mediante la fe. El amor nos salva. Las obras nos salvan. El acto de esta mujer nos salva, pero sí entendiendo que ella reconocía que era una pecadora incapaz de estar enfrente de Jesús, pero corrió a Jesús, fue a Jesús, lavó sus pies, lloró, secó con sus lágrimas. Le entregó un perfume caro. No tiene que ver el precio del perfume, tiene que ver la acción de adoración, la acción de rendición, la acción de reconocer que ella era una pecadora y él era Jesús. Y cambió la vida de esa pecadora. Y empezó a tener una vida de gratitud. Por eso yo quiero que recordemos el título: el escándalo del perdón. Fue escandaloso para esa casa, fue escandaloso para los chismosos que estaban ahí, para los que querían ver lo que pasó. Pero un hombre miró todo ¿desde qué? Desde el juicio. Hay una historia de perdón de esta mujer. Su pasado, su presente y un futuro diferente. Hay un secreto para la adoración y hay una salvación mediante la fe. Ahora, una vez más, Jesús no solamente tiene poder para sanar, Jesús no solamente tiene poder para levantar los muertos, Jesús no tiene solamente poder porque es el mismo ayer y hoy y es el que ha de venir. Jesús tiene poder para perdonar pecados y Jesús tiene poder para transformar vida y Jesús tiene poder para transformar una prostituta en una sierva de Dios, una pecadora en una mujer de Dios, una que estaba en pecado, en maldad, que cambió su vida en Jesús. Así que Jesús es el que tiene poder para restaurar tu vida, para sanar tu vida, para perdonar tu vida, para limpiar tu vida, para enterrar tu pasado y hacer un presente diferente. Porque en Jesús hay salvación, porque en Jesús hay perdón, porque en Jesús hay libertad, porque en Jesús hay sanidad. Y en el nombre de Jesús todo pecado puede ser perdonado cuando tú y yo somos llevados al arrepentimiento genuino y verdadero. Por eso en esta tarde yo quiero que reflexionemos en esto. No tengamos una actitud crítica hacia los demás. Cuidemos con caer en la religiosidad. Tengamos el corazón de esta mujer, sabiendo lo que era, fue a Jesús. Sabiendo lo que costaba el perfume, lo derramó en Jesús. ¿Cómo es el corazón de un pecador transformado? ¿Cómo es el corazón de un pecador arrepentido? Y ahora yo te invito que mires a tu corazón. ¿Qué te ha perdonado Jesús? ¿De dónde te ha rescatado el Señor? Había una canción que decía: ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses
perdonado. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Jesús, en medio de una fiesta, de una comida, de un banquete, donde Él era el anfitrión, donde estaban sirviéndole a Él, una vez más se hizo tiempo para extender la mano y perdonar una persona que necesitaba del perdón. Jesús nunca deja de extender su mano de perdón, su mano de misericordia para perdonar a un pecador arrepentido. No sé tú, pero esto me desafía a que reconozcamos que hemos sido perdonados mucho. Yo amo mucho a Jesús porque Él me perdonó demasiado. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Te ha perdonado? Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque una vez más tu palabra nos muestra tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu gracia, tu favor para esta mujer prostituta, pero transformadas por tu amor. Ayúdanos a recordar cuánto nos has perdonado. Ayúdanos a valorar tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos a entender que tú perdonas y que tú traes paz. Gracias, porque hoy somos pecadores arrepentidos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.